¿Has escuchado a personas mencionar que los videojuegos de antes son mucho mejores que los videojuegos de ahora? Si naciste entre 2005 y el 2015, quizás pienses que hacer la comparación sería como observar los garabatos de un hombre de las cavernas versus un cuadro de la Mona Lisa, y aún así pensar que los garabatos son mucho mejores. ¿Qué hace que los videojuegos de antes sean tan buenos que unas personas los consideren como mejores que los de ahora? ¿Realmente son tan buenos o realmente son mejores? En este video exploraremos 3 aspectos que hacen que muchas personas consideren que los videojuegos de antes sean mejores que los videojuegos de ahora. Así que estaremos hablando sobre su historia, sobre su jugabilidad y la manzana de la discordia, los gráficos. Así que comencemos por las historias. Las historias de los videojuegos eran antes más simples, como si fueran un cuento corto. Tenían un principio, un conflicto y un final y ya. Eso era todo. Por ejemplo, en los juegos clásicos de Super Mario Bros., el objetivo principal era rescatar a la princesa Peach de las manos de Bowser. Y eso era todo. Claro, el juego estaba cargado de detalles que poco a poco ibas descubriendo. También tenía secretos, pero estos no eran algo imprescindible para tú completar el juego. Más bien, era algo opcional que ayudaba a enriquecer la historia. Otro ejemplo de la misma época era Sonic the Hedgehog. Este juego tenía como principal objetivo llegar lo antes posible a la meta. El juego no estaba cargado de detalles, no estaba cargado de tramas complejas ni de una historia súper estructurada. Simplemente el juego constaba de que corrieras lo más rápido posible. Claro, tiene sus cosas negativas como el hecho de que te perdía de un montón de detalles por la velocidad a la que ibas. Sin embargo, entenderlo no requería demasiado esfuerzo. Sabías desde el primer instante que prendías la consola lo que tenías que hacer. En comparación con las historias de los videojuegos de ahora, que parecen ser más una novela y tienen muchas capas. Muchas personas le incomoda el hecho de prender una consola y tener que consumir 30 minutos de historia. Esto hace que no empieces a jugar en el mismo instante en que pongas el videojuego. Así que hay personas que esto no les parece algo agradable. Pero claro, hay que tomar en cuenta de que hay juegos modernos que tienen muy buenas historias, como The Witcher 3 y The Last of Us, en donde las interacciones que vas teniendo y las decisiones que vayas tomando en el juego van a repercutir en el desarrollo del mismo y hasta en el final de su historia. Sin embargo, estos juegos están cargados de muchas escenas cinematográficas y hay un gran número de personas que priorizan la rapidez en la que empiezas a tomar control de tu personaje y empezar a jugar. Esto nos lleva al segundo aspecto, que es la jugabilidad. La jugabilidad de los videojuegos de antes era notablemente más difícil, un aspecto que hace que rápidamente te enganches al videojuego. No es de extrañar que recuerdes cómo algunos juegos pasabas horas en pasar un nivel, y eso hacía que lo valoraras mucho más cuando lo lograbas. El ingenio que se necesitaba para resolver puzzles en lugar de solo seguir indicaciones convertía el juego en algo difícil de completar. En los juegos de antes veíamos cómo nos daban muchas herramientas para crear nuestra propia experiencia. Por ejemplo, en los juegos de rol clásico podíamos hacer que nuestro personaje fuera como nosotros quisiéramos y elegir incluso su apariencia y sus habilidades y su personalidad. Esto permitía realmente meternos en el papel y seguir pendiente a la aventura que estábamos jugando. En los videojuegos más antiguos vemos cómo nos obligaban a aprender los controles y todas las mecánicas a fondo si queríamos poder pasar el juego. Así que de manera casi obligatoria debíamos de convertirnos en unos expertos, aprendernos los combos, aprendernos casi todo. Pasar un videojuego antes requería de habilidad, requería de aprender, requería de intentarlo una y otra vez hasta poder aprendértelo y hacerlo bien. En cambio, ahora muchos juegos son más accesibles, pero tal vez sacrifican un poco esa sensación de superación. Es decir, ahora vemos muchos juegos donde en cada esquina vemos un checkpoint donde puedes continuar desde el punto en donde perdiste. En muchos de los juegos de antes esto no sucedía. Si perdías, tenías que comenzar desde muy atrás. De hecho, en juegos arcade, si perdías y llegabas al game over,
debías de comenzar desde cero, de manera que debíamos de aprendernos todos los movimientos de los personajes para poder pasar las mazmorras. Esto, sin lugar a dudas, tomaba muchísimo tiempo y dedicación, pero luego sentías un logro enorme cuando le ganabas a un enemigo. En comparación con los juegos de ahora, no es que los juegos modernos sean malos, pero a veces te facilitan mucho las cosas. Por ejemplo, algunos juegos tienen un modo fácil o te dan ayudas especiales, lo cual está bien si quieres relajarte, pero puede que no te exija tanto. Otro aspecto a valorar es la rejugabilidad. En los juegos clásicos a veces había que empezar desde cero si perdías, pero eso te hacía jugar una y otra vez para superar tus propios récords. Ahora muchos juegos tienen sistema de guardado automático o checkpoints, lo que está bien, pero puede quitarle un poco de emoción a la experiencia. Pues la verdad es que los gráficos no lo son todo. A veces los juegos de antes tenían un estilo más simple, pero eso les daba un encanto especial. Además, muchos jugadores prefieren la jugabilidad y la historia que los gráficos súper realistas. Los gráficos de antes, aunque más simples, tenían un estilo único que a mucha gente les resulta más atractivo. Los juegos de antes solían ser más creativos en su diseño, sin depender tanto de la realidad. Hoy en día vemos juegos como todos se esfuerzan por ser súper realistas, dejando de lado la creatividad y el distinguirse de otros. Esto hacía que los mundos de los juegos fueran mucho más imaginativos y divertidos. Hoy en día todos parecen ser muy similares. Un punto a recalcar también es que el hecho de que las compañías desarrolladoras de videojuegos se enfoquen tanto en los gráficos hace que se tarde muchísimo más tiempo, cosa que antes no se veía. Entre el lanzamiento de un videojuego y otro no pasaba tanto tiempo porque nadie se esforzaba tanto por las texturas, por el ambiente, por las luces. Esto eran cosas que no representaban un obstáculo para los desarrolladores de videojuegos. Por lo tanto, esto es un punto que es negativo para los gráficos hoy en día. Así que ya sabes por qué muchas personas consideran que los videojuegos de antes son mejores que los videojuegos de ahora. Déjame en la barra de comentarios si tú consideras que es lo contrario. Explícame al menos por qué consideras tú que los videojuegos de ahora superan con creces a los videojuegos de antes. Te invito a que puedas ver mi siguiente video en donde estaremos analizando por qué algunas personas pierden el amor, ese interés por los videojuegos. Así que espero que nos podamos ver en ese futuro video.